El Golfo de Tribugá, una de las zonas a las que llegan las ballenas jorobadas para aparearse y dar a luz a sus ballenatos, también es la zona en donde la Sociedad Arquímedes, una empresa mixta y de entidades públicas y privadas colombianas, planea construir un nuevo puerto en el Océano Pacífico que conecte el norte del país con Asia. Esta propuesta, que es de vieja data, tiene hoy a ambientalistas, líderes políticos y reconocidos intelectuales liderando una campaña en redes sociales en contra del proyecto. Consideran que tendría enormes impactos económicos, ambientales y sociales. Sin embargo, para otras entidades, sobre todo las entidades públicas y privadas que hacen parte de la sociedad Arquímedes y algunas comunidades, lo ven como una oportunidad para impulsar el desarrollo económico de esta región, que registra la mayor tasa de desempleo en el país. Yo soy Tatiana Rojas, periodista de Medio Ambiente del Tiempo, y para conocer cada lado de esta historia, invitamos al gerente de la Sociedad Arquímedes, William Naranjo, a Mauricio Cabrera, asesor en Relaciones de Gobierno y Relaciones Internacionales de WWF, a Daniela Durán, coordinadora de Incidencia Política de la Fundación Mar Viva, a Jimmy Bonilla, biólogo marino de Vallasolano, Arnold Rincón, director de Codechocó, Andrés Osorio, ingeniero portuario y director del Laboratorio de Oceanografía de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, Harry Mosquera, presidente del Consejo Comunitario de los Riscales, y Libardo Inestrosa, habitante de Nuquí. Me gustaría empezar primero por dimensionar pues la riqueza ambiental del Golfo de Nuquí, y pues para muchos, para nadie es un secreto que este lugar es un atractivo turístico, principalmente pues por la llegada de las ballenas a esta zona. Yo quisiera empezar por preguntarle a Daniela de Mar Viva, en términos pues generales, ¿cuál es la riqueza de Nuquí? ¿Qué tanto se ha estudiado y cómo está protegida esta área? Bueno, hola Tatiana, muchas gracias por invitarnos a este espacio para Mar Viva. Esto es muy importante. Un saludo a todos, un saludo especial a Harry, que es la voz del Consejo Comunitario y que nos está acompañando hoy. Nuquí es un área tremendamente rica en términos de biodiversidad. Está en el corazón del Chocó biogeográfico, que es uno de los hotspots de biodiversidad a nivel mundial. En la zona marina está en el corazón del Pacífico tropical oriental, que es una de las ecorregiones más importantes en el mundo en nuestros océanos. Además, cuenta y está dentro de un área protegida reconocida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en la categoría 6, declarada por Codechocó en 2014, reconocida por la normativa colombiana también, que es el Distrito Regional de Manejo Integrado Golfo de Tribugá, Cabo Corrientes. Acá, por supuesto, el director de Codechocó también nos puede dar muchos insumos sobre el área protegida. ¿Qué se ha investigado en Nuquí? Bueno, se han hecho múltiples investigaciones sobre la riqueza, no solamente las organizaciones de la sociedad civil que llevamos trabajando allá durante muchas décadas y muchas organizaciones de la sociedad civil que también hacen parte de esta alianza Nuquí, que es una alianza interinstitucional y comunitaria que tiene como objetivo consolidar el modelo de desarrollo y apoyar a las comunidades en la consolidación de este modelo de desarrollo propio e interétnico, sino que también las comunidades han generado mucha información participativa sobre su territorio. Y aquí Harry, por supuesto, podrá complementar mi respuesta como vocero del Consejo Comunitario, pero hay mucha información disponible que nos muestra la biodiversidad de la zona, que nos muestra el manejo participativo que las comunidades han tenido en la conservación de la zona y que nos muestra la importancia ecológica, sociocultural y ecosistémica de esta zona para Colombia y para el mundo. Y por supuesto que nos muestra la amenaza y el gran riesgo que el puerto de Tribugá traería para esta importante zona del país y para sus comunidades. Me gustaría entonces también trasladarle esa pregunta al director de Codechocó, como que nos contara ese panorama de biodiversidad que tenemos en esta zona, de cómo se está protegiendo, un poco para entender qué hay en Nuquí. Sí, muy buenas a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Ya lo dijo la ingeniera de Mar Viva. Nuquí es un ecosistema estratégico, tiene componentes de flora y fauna importantes. Tenemos un área marítima declarada un DLMI, el primero de Colombia, un éxito, una experiencia que hicieron con los consejos comunitarios y pasó toda la trazabilidad de lo que es una consulta previa para la creación. Estamos a puertas de
de firmar el convenio para hacer la consulta previa del plan de manejo, donde tú consigues todas las riquezas de Nuquí y todas las actividades que están enmarcadas en el manejo del DRMI con manera sustentable. Las riquezas de Nuquí, en síntesis, son las mismas riquezas que tiene todo el departamento del Chocó. Rico en flora, rico en fauna, rico en recursos marítimos, tiene temporadas de ballena, tiene una cultura no solamente ambiental, sino una cultura asociada con la gente que vive ahí al medio ambiente. Todos los corregimientos de una u otra forma dependen del medio ambiente, desde la riqueza pesquera, desde la riqueza de los ecosistemas de manglares, desde la riqueza de los bosques. Todos son dependientes como el 80% de la población chocuana de los recursos naturales. Nosotros estamos en la misma línea, en todos los adelantados en el DRMI, para respetar y hacer respetar todas las condiciones. Siempre hemos dicho que el desarrollo de Nuquí debe ir de la mano de las comunidades y que ellos sean parte importante en el manejo de sus recursos naturales y en las decisiones que lo afecten. Y así va a ser la postura de Chocó estos 4 años. Si va a haber desarrollo, tiene que ser de la mano de las comunidades. Ahora quisiera entonces que, digamos, teniendo en cuenta esto que nos cuentan ustedes de la riqueza ambiental en todos los términos en Nuquí, quisiera entonces darle la palabra a William Naranjo, el gerente de Arquímedes de la empresa que quiere construir el puerto de Tribugá. ¿Por qué hacer este puerto en este lugar y en qué va este proceso de licenciamiento? Muy buenos días para todos. Tatiana y demás equipo, muchas gracias por la invitación. Aquí vamos, digamos, que a exponer o a responder un poco esas dos preguntas. El puerto de Tribugá se quiere hacer porque el Chocó lo quiere. El COMPES 3553 del 2008, que definió una política de promoción social y económica para el departamento del Chocó, invita a que se aproveche la ventaja competitiva del Chocó y del Golfo de Tribugá y se desarrolle un puerto que le permita generar condiciones económicas y sociales a la población chocuana y el municipio de Nuquí en condiciones de sostenibilidad, entendiendo precisamente que la sostenibilidad abarca, digamos que 4 áreas: la parte ambiental, la parte social, la parte financiera y la parte institucional. Y de manera complementaria, pues el gobierno nacional a través del COMPES 3744 venía definiendo las zonas, o define, perdón, las zonas susceptibles de implantación de infraestructura portuaria, adoptando, digamos que lineamientos del ordenamiento físico portuario de la República de Colombia en ese capítulo de puertos para la competitividad y el desarrollo sostenible, que es cuando precisamente hace referencia al puerto de Tribugá. Entonces estas dos cosas se vienen combinando y de hecho en uno de los acuerdos plenipotenciarios que firmó el gobierno nacional con el departamento del Chocó en el 2016, pues se define que precisamente uno de los proyectos que debe apoyar, y así lo pidió el departamento del Chocó, que debe apoyar el gobierno nacional, debe ser precisamente el desarrollo de este proyecto portuario, entendiendo que no es solamente un puerto. Este es el primer puerto en el país que se desarrolla bajo el concepto general de ciudad-puerto, donde se pretende fortalecer el modelo de ocupación territorial en Nuquí para que precisamente tenga competitividad económica, inclusión y equidad social, sostenibilidad ambiental y digamos que haya un fortalecimiento institucional en el municipio de Nuquí, ante todo porque digamos que aquí se brinda un sinnúmero de oportunidades para solucionar problemáticas existentes hoy en el Chocó y en Nuquí, como es carencia de vías, vivienda segura y adecuada, servicios públicos domiciliarios, equipamiento social, deterioros ambientales y amenazas y riesgos de desastres. Entonces, digamos que toda esta combinación se pretende abordar desde ese concepto general de ciudad-puerto y adicionalmente, digamos que complementando esa competitividad o esa posición estratégica del Chocó, hay muchos estudios a nivel nacional e internacional. Se me ocurre en este momento, por ejemplo, los estudios de Roldán Pérez,
a través de la Fundación Konrad Adenauer, donde dice que el principal socio comercial de América Latina y el Caribe es aún Estados Unidos, pero en el 2016, o sea, estamos hablando de hace 4 años, el comercio con China ya estaba superando el comercio con los 28 países de la Unión Europea, y China en el 2030 y toda esa cuenca del Pacífico superará el comercio internacional con los Estados Unidos. Entonces, digamos que son oportunidades que de todas maneras complementan estos anhelos de la población chocuana. William, ¿y en qué va ese proceso de licenciamiento? Porque sabemos, bueno, que es un proyecto que se quiere hacer, pero no sabemos todavía muy bien en qué van. La gente quiere saber si tienen licencia, si no tienen licencia. No, realmente, digamos que la sociedad de Arquímedes, con sus actores públicos presentes que reivindican ese compromiso social y empresarial que debe tener la sociedad, está convencido de que los planes ambientales deben ser adecuados, de acuerdo, por ejemplo, a la normatividad, dentro de ella el decreto 1076 del 2015, y debe seguir unos cursos, unos procesos de investigación. En este momento, por ejemplo, la firma consultora que está adelantando el diagnóstico ambiental de alternativas bajo unos términos de referencia que entregó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y que estuvo parado todos estos 7 meses de la pandemia, reanudó actividades en esta semana haciendo unas visitas de campo y aspirando que en los próximos 30 días, como se le informó a la ANLAP, el día de ayer, se le pueda entregar ese estudio que ya tuvo observaciones por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, luego de lo cual pues se realizarán las visitas de campo y de aprobarse esto, pues seguirá el trámite de licenciamiento ambiental. Aquí no se quiere, digamos, que hacer nada contrario a la ley, y dentro de ese proceso se ubican también los derechos étnicos y territoriales, como por ejemplo la Ley 70, donde en su momento se harán las consultas previas respectivas con las comunidades, los acuerdos con las comunidades, y no obstante ello, nosotros, digamos, que continuamente, como una metodología informal, desarrollamos socializaciones con las comunidades, y tenemos una cosa muy clara, Tatiana, y es que en el Golfo de Tribugá, en sus más de 60.000 metros lineales de costa, estamos proyectando un desarrollo portuario en la única zona de bajas restricciones físico-ambientales que tiene el Golfo de Tribugá. Y esa posición no se la inventó Arquímedes, eso está en el mapa ambiental del Ministerio de Ambiente, y por ser la única zona de bajas restricciones físico-ambientales es donde precisamente se quiere proyectar este importante proyecto de infraestructura, que se considera además, de acuerdo a los parámetros del Banco Interamericano de Desarrollo, como un proyecto de infraestructura sostenible. Entonces ahí empieza a casar un poco las actividades permitidas dentro del DRMI al que hacía referencia el doctor Arnold, y entonces dentro de esas actividades permitidas está el desarrollo de infraestructura sostenible, digamos que variables que serán socializadas con las comunidades. Aquí también digamos que nosotros estamos muy de acuerdo con esa directriz de Codechocó, en el sentido de que todo tendrá que ser consensuado con las comunidades, todo tendrá que ser manejado con ellos. Pues digamos que hay muchos referentes que nosotros tenemos de manera complementaria en otros puertos a nivel mundial, donde están inclusive en zonas marinas muy sensibles, que inclusive han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad y sirven precisamente como referentes para que esos planes de manejo que posteriormente se elaboren en el marco de esos procesos de licenciamiento sean responsables y digamos que propendan por ese desarrollo sostenible que todas las ONGs aquí presentes precisamente quieren que se respete, y Codechocó primordialmente, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Bueno, gracias, William. Ahora, usted hablaba de la participación de las comunidades, entonces quisiera que escuchara a esas comunidades, y en este primer caso quisiera escuchar a Harry de lo que, digamos, se pues conoce, que han dicho las comunidades sobre este proyecto. Harry, adelante. Muy buenas tardes para toda la audiencia y para todos los miembros de la mesa. Habla Harry Mosquera, soy representante legal del Consejo Comunitario General Los Riscales de Unquí.
la autoridad étnico-territorial aquí en el Golfo de Tribogá, donde se planea la posible construcción del puerto Aguas Profundas de Tribogá. Con relación a la pregunta que formulas referente a la participación de las comunidades, si bien tenemos que ser honestos, si bien se han generado algunos espacios institucionales con la alcaldía de Nuquí, con representantes de la Junta Directiva de Fiscales, con algunas instituciones públicas y privadas, no ha habido espacio colectivo, un espacio colectivo, el primero donde las comunidades de Nuquí puedan en sus asambleas del Consejo Comunitario, en sus asambleas de las comunidades indígenas, debatir de manera informada este tema. Arquímedes ha venido adelantando acciones con relación al puerto de Tribogá, pero esas acciones no han sido de conocimiento público de las comunidades acá en el Golfo de Tribogá. El puerto a nosotros nos preocupa sobremanera porque finalmente hay áreas del puerto que comprometen el territorio colectivo del Consejo Comunitario General Los Fiscales, y frente a decisiones que se vayan a adoptar frente a las comunidades y sus territorios con relación a obras, actividades o megaproyectos como el del puerto de Tribogá, deben de jugar como actores principales las comunidades para que tengan ellas la oportunidad de incidir y decidir sobre los destinos de su futuro, y en ese sentido eso no ha sucedido. Arquímedes ha pretendido pasar por encima de lo que nosotros históricamente como comunidades negras hemos ganado sobre el derecho a esa misma participación que nos otorga la Ley 70 y el Convenio 169 de la OIT, que es una norma supranacional y por la cual encima no deben pasar las instituciones del Estado, ni mucho menos la empresa privada, cuando se pretende hacer un puerto de aguas profundas en un territorio colectivo, pretende instalar un puerto privado. Entonces, con relación a eso, queremos dejar sentada la posición que no había una participación colectiva de las comunidades étnicas, específicamente las comunidades negras, con relación al proyecto puerto de aguas profundas de Tribogá. Se han generado unos espacios institucionales, sí, frente a eso debemos de ser sinceros, pero espacios donde las comunidades puedan decidir y dar su opinión sobre ese tema no ha sucedido. Okay. Gracias, Harry. Ahora quisiera entonces darle la palabra también a Libardo, que también es pues habitante de Nuquí y quien tiene otra posición muy distinta a la de Harry, quien asegura que casi el 90% de la población de Nuquí está de acuerdo con el proyecto. Yo quisiera preguntarle a Libardo de dónde salen estas cifras y, digamos, en su caso, ¿por qué dice que toda la comunidad de Nuquí está de acuerdo? O sea, ¿dónde también se han dado esos espacios de diálogo sobre el proyecto? Diana, buenas tardes. Buenas tardes a todos los panelistas y buenas tardes a todos los seguidores y a los escuchas. Tatiana, hablamos del más del 90% de los nuquiseños que hoy están de acuerdo del proyecto. Si tú acabas de leer entre líneas la postura del presidente del Consejo, mucha gente quiere a él ubicarlo en una postura negativa frente al proyecto, y yo lo he escuchado atentamente hoy y en muchas intervenciones, y es tanto así que en muchas intervenciones él termina diciendo, puerto sí, pero no así. Es una persona que está preocupada porque se hagan las cosas bien, ¿sí? Y eso lo tenemos que leer, y no podemos permitir que algunas personas con malas intenciones nos pongan a debutar entre el sí o el no con el Consejo Comunitario, que como él lo planteó claramente, hay una normatividad que nos obliga o le obliga a la entidad que va a hacer el proyecto en concertar y hacer todo el proceso de consulta previa, ¿sí? Por eso esa preocupación que hoy tiene el presidente del Consejo es en ocasiones muchas preocupaciones que tiene, pudiéramos decir, el 10% de la comunidad. ¿Cómo vamos a intervenir nosotros? Porque lo que la gente estaría expectante es cómo nosotros, desde nuestro saber, desde nuestra actividad diaria, desde nuestra ancestralidad, podemos articularnos en este megaproyecto. Es hacia allá donde tenemos que generar la discusión y es hacia allá donde la gente en Nuquí lo está planteando, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay comunicados escritos presentados a la presidencia de cientos de firmas diciéndole al presidente, damos el respaldo total al proyecto, de nuquiseños que son nacidos y criados allí. Tenemos mucha gente que hoy está sumándose porque venimos haciendo un proceso de socialización, pero un proceso de socialización
amplio, participativo, con mucha gente dando a conocer el proyecto, porque como te digo, la gran parte que pudiera hoy decir no sabemos del proyecto, no lo conocemos, lo hace porque realmente no lo conoce. Cuando tú comienzas a explicarle a la gente el proyecto, hacia dónde apunta el proyecto, la gente dice, no, pero es que tenía una visión y tenía un concepto diferente del tema. Prueba de hecho es que el consejo comunitario y los consejos comunitarios están diciendo, nosotros necesitamos un espacio de participación porque este es un megaproyecto, Tatiana, lejos de pasar por encima de nadie, que lleva 14 años de planificación, lleva 14 años de concertación, lleva 14 años de hablarlos en las comunidades. Este es un proyecto que si tú conoces la génesis, en un comienzo era el puerto, terminal portuaria. Hoy se han ido adicionando obras que no se tenían contempladas en un comienzo, pero ¿sabes cómo surge eso? Eso surge a raíz de unas concertaciones en las comunidades, de unas mesas de trabajo con la gente de Tribugá, de unas mesas de trabajo con sectores turísticos, unas mesas de trabajo con gente del sector pesquero, porque este proyecto contempla una marina donde se está generando todo un circuito comunitario donde van a estar identificados los turistas, el turismo, se va a fortalecer el sector del turismo, se tiene proyectado un embarcadero pesquero donde van a haber unas redes de frío, que tú sabes que es una gran debilidad de nuestros pescadores hoy en Nuquí. Mientras hoy el pescado en Nuquí realmente a precio constante y sonante debería estar costando 7.000, 8.000 pesos, en tiempo de abundancia lo venden en 1.500 y 2.000 pesos, que deteriora totalmente la actividad pesquera. Entonces, es como este proyecto, a medida que se le va generando todo el conocimiento a la comunidad va diciendo, sí, articulémonos porque ellos se quieren ver representados, porque es que como lo dijo el doctor William en un comienzo, es que el concepto de ciudad-puerto tiene una figura diferente a cualquier otro terminal portuario de Colombia, ¿sí? Y es como la comunidad hace parte de este desarrollo, no solamente en el tema laboral, sino en la potencialización de unidades económicas, empresariales, ¿sí? De todo el tiempo de ideas económicas que hoy hay, una cantidad de, ¿cómo te pudiera decir? De ideas que se han quedado. ¿Por qué? Porque no somos competitivos, ¿sí? Nos hemos quedado porque no somos competitivos y podemos hacer un listado de más de 10, 20 organizaciones, concluyo, más de 20 organizaciones en Nuquí que hoy iniciaron con mucha afue, mucha berraquera, pero hoy están incipientes, no están funcionando y no están generando la dinámica y la transformación que se quería en esos procesos comunitarios de muchas organizaciones. ¿Por qué? Porque no somos competitivos y eso lo obedece a que no tenemos vías de acceso, ¿sí? Para poder comercializar. Gracias. Gracias, Libardo. Bueno, No, ahora gracias. quisiera entonces escuchar en este caso a Mauricio Cabrera de WWF, quien junto a Mar Viva y otras organizaciones ambientalistas, pues digamos han planteado unas preocupaciones frente a este proyecto. Yo quisiera preguntarle a Mauricio, digamos, de lo que ustedes pues han podido trabajar de cerca, han podido investigar acerca de lo que podría ocurrir de llegarse a construir este puerto de Tribugá, pues en términos ambientales, ¿a ustedes qué les preocupa exactamente? Y si ustedes creen que de alguna forma este proyecto, pues digamos, está presionando a las comunidades de Nuquí a ir en contravía de un proyecto de desarrollo que, como nos contaba Harry, han construido pues por décadas. Estábamos hablando que efectivamente el puerto de Tribugá tiene unos grandes impactos ambientales, ya se han referido Daniela y el director Arnold, se han referido a parte de los impactos ambientales. Estamos concentrados en más de 114.000 hectáreas del DMI que efectivamente podrían tener una grave afectación. Creo que la historia de los puertos de Colombia ya lo indica. Generalmente están hablando como de los puertos que van a llegar, que son los buenos, pero pues realmente en experiencias en Colombia, en donde no se hayan presentado impactos como los que se estiman, pues han sido muchísimas y yo creo que la experiencia más clara es la del puerto de Buenaventura. Pero el tema es que
se habla del puerto de Tribugá, pero resulta que para llegar al puerto de Tribugá se tiene que tener una vía, atravesar la serranía de Baudó, atravesar el río Baudó, estamos hablando de alrededor de 70 kilómetros hasta conectar con las vías existentes, y las vías existentes que comunican el departamento de Chocó con Medellín o con Pereira son vías que no tienen la geometría, el ancho de la vía no permite la entrada de tractomulas, la de Medellín, que son 100 kilómetros de carretera. O sea, se tendrían que hacer una nueva o un nuevo trazado, o hacer una corrección de una vía que creo que le dicen la vía de la muerte. Han muerto un montón de personas transitando, la vía es de pésimas condiciones, no cabe la tractomula. Entonces estamos hablando de inversiones públicas para construir una carretera, realinear y readecuar la vía a Medellín, o lo mismo a Pereira, para construir 70 nuevos kilómetros de carretera atravesando el río Baudó. Estamos hablando de comunidades negras e indígenas, la serranía de Baudó en uno de los sitios más húmedos del mundo, con un tipo de rocas que corresponde a unas diabasas, son unas rocas volcánicas que se convierten en arcilla, que hacen que la construcción sea muy, muy, muy compleja. Y efectivamente eso pues ya hemos visto que en este momento, después de cuántos años, no tenemos una carretera todavía en doble calzada Buenaventura. Entonces estamos hablando de inversiones públicas, porque el puerto eventualmente, si se consiguen los socios, podrían ser para eventualmente que lo construya un operador internacional, pero los accesos hace parte de los aportes que tiene que hacer el gobierno nacional. Y yo también, entonces, ese impacto continente adentro, no el impacto del puerto de Tribugá, que es enorme, es construir en un puerto de pescadores, construir una ciudad portuaria, y a cualquiera colombiano se nos viene no Vancouver ni los puertos europeos, sino se nos viene la idea a la cabeza, los que hay en Latinoamérica y los que hay en Colombia, y realmente las experiencias no son para nada tranquilizadoras. Y un tema es el director de la iniciativa Arquímedes hablaba de los años, y el otro compañero que representa comunidades que quieren en el territorio y hablan de más de 18 años de estar trabajando en el proyecto. Pues yo tengo una comunicación de la ANLA en que indican que los estudios de impacto, el diagnóstico ambiental de alternativa fue devuelto. Estamos hablando de un proyecto que tiene la madurez que nos hablan, que tienen la supuesta consulta que se supone se han hecho en mesas de trabajo, fue devuelto por la ANLA porque el estudio no cumple las especificaciones mínimas. Fue una carta de hace un mes y medio. Entonces, realmente, ¿cuál es la intención real? Un estudio hecho con una compañía, errores de ortografía, todos los que tú quieras, el estudio es disponible, es público. Entonces, realmente el nivel de seriedad con la que están enfrentando esto. Y yo voy a otra parte, y es la parte, realmente el país necesita impactar en la forma que seguramente se va a impactar. Yo ahora en la línea, acá en una carretera que era para ser construida en 5 años, duró 12 y duró 2 veces el tiempo, 3 veces el tiempo. Lo mismo con la de Buenaventura, le hacen falta 17 kilómetros para hacer doble calzada. ¿En serio? Realmente no hay referentes que permitan obras de esa magnitud plantear que Se nos fue otra vez, Mauricio. obviamente van a tener a las debidas comunidades indígenas y negras con una absoluta tranquilidad. Pues la verdad es que yo creo que la preocupación que tenemos sobre esta iniciativa es toda desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, y consideramos que no están dadas para nada las condiciones para que se desarrolle un puerto de esa magnitud en ese territorio. Bueno, entre todo este debate, pues también se conoció que la Gobernación del Chocó busca declarar este proyecto como una obra de utilidad pública y de interés social, y quisiéramos que Daniela nos contara pues, qué podría pasar o qué consecuencias legales podría tener esta declaración. Bueno, la declaratoria del puerto de Tribugá como obra de de utilidad pública e interés social, y toda esta discusión nace por un decreto que saca la Gobernación del Chocó, citando a sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental para debatir 3 proyectos de ordenanza. En uno de ellos, el proyecto que quiere declarar el puerto como una obra de utilidad pública e interés social.
¿Qué es lo que nos preocupa tanto al Consejo Comunitario y a las más de 70 organizaciones locales que se nos han unido a este llamado y a las demás organizaciones de Alianza Nuquí? Es que esto contempla la expropiación de territorios de comunidades afro e indígenas que se encuentran en los territorios aledaños del puerto y de toda su infraestructura conexa, porque esto es lo que quieren declarar como una obra de utilidad pública e interés social. Además, nos preocupa que se ponga en riesgo la función ecológica del territorio. La Ley 9 de 1989 dice que la función ecológica del territorio debe prevalecer en estas declaratorias de utilidad pública, aún más en los territorios colectivos de comunidades afro e indígenas que sabemos que tienen un vínculo histórico con los recursos naturales del territorio. ¿Por qué se pondría en riesgo la funcionalidad ecológica del territorio? Bueno, este puerto y toda su infraestructura conexa, no solo los embarcaderos del puerto, no solo la carretera, no solo el puerto solito, no solo el malecón, sino todo el puerto y su infraestructura conexa, rompería la conectividad de una cadena de figuras de ordenamiento y áreas protegidas que las comunidades han luchado por declarar en las últimas décadas. Esta cadena de figuras de ordenamiento y de conectividad garantiza y asegura la conservación de los recursos marinos y costeros del litoral pacífico chocuano. Acá estamos hablando de un impacto regional. El puerto de Tribugá afectaría el corredor migratorio de al menos 1.500 ballenas jorobadas por el ruido y por las colisiones. Y hay múltiples estudios ambientales que sustentan técnicamente estas afirmaciones y que por supuesto podemos compartir con todos los que los requieran. Implicaría la pérdida de al menos 1.400 hectáreas de manglar que se encuentran en la comunidad de Tribugá e impactaría las hectáreas de manglar del área protegida reconocida por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, que afectarían, por supuesto, múltiples actividades culturales y también la seguridad alimentaria de las comunidades. Afectaría al menos 15 caladeros de pesca artesanal por el aumento del ruido, por la turbidez del agua, de los cuales dependen las comunidades para su seguridad alimentaria. Además, hay unos impactos económicos también. El puerto no es tan competitivo como lo pintan. La capacidad portuaria de Colombia está subutilizada en un 56%. Según datos de la ANI del 2017, la capacidad portuaria de Colombia era de 444 millones de toneladas. Eso en 2017, este dato es conservador. Según el Boletín de Tráfico Portuario 2019, elaborado por el Ministerio de Transporte y las Supertransportes, la actual capacidad portuaria que está utilizando Colombia asciende aproximadamente a 192 millones de toneladas. Entonces, nuestra capacidad portuaria está subutilizada y como ya mencionaban mis compañeros, incluso es probable que se haya aumentado y este dato también es conservador. De acuerdo con los trazados de la vía Ánimas-Nuquí, que es la vía que va a conectar, que son trazados que están en el INVIAS, toda esta es información oficial, la distancia que habrá entre el eje cafetero y las principales ciudades del país y Tribugá es más grande que la distancia que hay entre Buenaventura y estas ciudades. Construir el puerto de Tribugá cuesta alrededor de 5 billones de pesos. Mejorar el puerto de Buenaventura cuesta alrededor de 3. Entonces tampoco es competitivamente para el país, por lo que esta declaratoria traería múltiples impactos, no solo legales e inconstitucionales con los derechos de la comunidad, sino también económicos y ambientales. Gracias, Daniela. A mí me gustaría darle la palabra a William. Me gustaría que nos contara desde su punto de vista qué impactos tendría esa declaratoria. A ver, yo creo que aquí hay que ser muy sensatos cuando uno habla de normas y cuando habla de impactos, porque la verdad que ahora yo oía hablar al biólogo Jimmy y efectivamente él tiene razón. Digamos que estudios en el Golfo se han hecho, pero estudio de impacto ambiental, es decir, cómo impacta el puerto en esa biodiversidad, eso nadie lo ha hecho. Entonces, digamos que no resulta de ser un poco especulativo el hecho de que yo coja un estudio general y aplicarlo a eso. Luego de esa respetuosa aclaración, por supuesto, ya que me pregunta sobre ese proyecto de ordenanza, ningún proyecto de ordenanza que declara utilidad pública puede afectar los principios que por ley están definidos. Por ejemplo, el principio ecológico del que hablan no tiene por qué verse afectado. Es que la declaratoria de utilidad pública de interés social, quienes han, digamos que participado en esos procesos en entidades públicas, yo particularmente he participado en algunos,
lo que busca es utilizar el principio de la planificación territorial cuando se encuentran en proceso obras de infraestructura en esa zona. Pues digamos que la ausencia de planificación o de planeación ataca la esencia misma del interés general. Si no se planifica, se está precisamente desconociendo el interés general. Entonces, cuando tú tienes zonas que tienen interés ecológico, interés ambiental, interés social, y empiezas a verificar esos desarrollos de infraestructura, lo que quiere hacer es todo lo contrario a lo que acaba de expresar Daniela. La planificación es precisamente observar esas prioridades sociales y ambientales y respetando esas prioridades, verifiquemos cómo están proyectándose esos proyectos de infraestructura. Entonces, que la propiedad, digamos que privada de las comunidades afro o de los particulares se ve amenazada. Yo creo que eso no es así. Hay, digamos que muchos ejemplos a nivel nacional que nos muestran cómo se han hecho declaratorias de utilidad pública, y hay que verificar también el proyecto de ordenanza que presentó el señor gobernador a la Asamblea, pero desde mi conocimiento de declaratorias de utilidad pública, yo lo que veo es simplemente un acto administrativo que lo que pretende es precisamente ejercer esa coordinación entre esos proyectos de infraestructura y la planificación territorial y las prioridades que se tengan. Bueno, también tenemos la opinión de Jimmy Bonilla, él es biólogo marino que vive en Vallasolano, y ayer hablábamos de este tema y él me contaba acerca de por qué este proyecto no acabaría con la funcionalidad de los ecosistemas marinos. A mí me gustaría que Jimmy nos contara más acerca de esta idea que me contó ayer. Jimmy, adelante. Tatiana, gracias por la invitación. Soy de Vallasolano, vivo en Vallasolano, mi familia está aquí y he decidido estar en la zona del territorio. Cordial saludo a todos los compañeros de este foro, agradecerle a ti al tiempo que permita y siga manteniendo estos espacios para que a través de la conversación, de la información, pues podamos entender y superar toda esta situación que lo único que busca es el bienestar de los chocuanos, con las decisiones que toman los chocuanos, porque el señor gobernador, los señores diputados y alcaldes y concejales son representaciones democráticas, y ya voy a tu respuesta, de la realidad del Chocó. Y personas externas al Chocó están llegando a querernos imponer ciertas cosas que no van con lo que nosotros deseamos. Te digo, la funcionalidad del ecosistema no se va a afectar, como tampoco los servicios ecosistémicos, como tampoco el recurso pesquero. ¿Por qué esto no va a acabar? La funcionalidad del ecosistema se entiende, ¿sí?, como todo aquello que el hombre se beneficia, ¿sí?, de los recursos que están allí. Los servicios ecosistémicos es como el alimento, como el agua, el recurso pesquero que permita no afectar la capacidad de renovación de ese recurso pesquero. La infraestructura a la cual yo hablo, que es el embarcadero, que según lo que he entendido, va a ser una infraestructura que va a estar adentrada en el mar, soportada en pilotes, que en el mediano plazo, luego de estar construido, va a servir como espacio para que epidiontes, animales, puedan adherirse a esas estructuras, como lo hacen en Buenaventura, como lo hacen hasta en los mismos barcos que están andando, como lo hacen en las mismas ballenas, que hay epidiontes que se fijan a las ballenas, y es una especie de simbiosis que se da allí, ¿no? En estas estructuras sumergidas sirve de sustrato para que se fijen organismos sésiles que llegan como larvas nadando, y esto no va a interrumpir eso. En ningún momento va a interrumpir el flujo de agua que hay del océano con la ensenada. En ningún momento la pesca va a estar afectada por esos pilotes que van a estar dentro del agua. Muy seguramente la tecnología eléctrica que ya se está implementando también en los barcos de carga,
como para el momento los post-Panamá, pues entonces estos barcos van a incidir en menos contaminación. Entonces, yo como biólogo, como profesional, estoy dispuesto a que corramos los riesgos partiendo de un estudio de impacto ambiental, donde ahí nos vamos a dar cuenta que ni los servicios ecosistémicos, ni el recurso pesquero, ni la funcionalidad del ecosistema va a estar afectada. ¿Cuál es el área donde va a estar este desembarcadero? Menos del 0.1% de total área de Nuquí, mucho menos de total área del Chocó. O sea, y creería yo, esperaría yo como biólogo marino, no como ambientalista, porque no fui a la universidad para convertirme en un ambientalista, sino en un profesional que debe buscar desde su conocimiento soluciones a los desafíos del hombre. Los puertos son unos desafíos del hombre de hace más de 2000 años. Lo que se va a hacer aquí ya se ha hecho en todo el mundo. No es nuevo. Entonces, invito a estas organizaciones con los cuales uno esperaría que tienen la capacidad de hacer estudios de impacto ambiental, que lleguen y hagan el estudio de impacto ambiental y allí podamos identificar cómo serían los impactos y la inteligencia de decir cómo los vamos a mitigar, cómo podemos prevenirlos y que obligadamente la ANLA va a pedir un plan de manejo para la infraestructura que se vaya a construir allí. Muy seguramente, no conozco, cada año tendrá que dar un informe de cómo está interactuando esa infraestructura hecha por el hombre adentro del agua y cómo las especies están allí. Tengo un amigo muy cercano que está en Buenaventura y ha hecho estudios de impacto ambiental. Y tanto en Tezehuén, la terminal de contenedores de Buenaventura, como el puerto de Agua Dulce, alrededor de esas infraestructuras hay pargos, hay meros, y hasta encontró una especie de coral que no existía, de los gorgonáceos. Allí está, la ANLA conoce eso. ¿Por qué entonces está en trámite 17 nuevos terminales portuarios para Colombia? 4 en Buenaventura. La ANLA ya debe haberse dado cuenta que construir un puerto daña a las comunidades humanas, daña a las comunidades del ecosistema marino, pero entonces como no es así se construyen los puertos. Yo como biólogo, nacido en Vallasolano, criado en Vallasolano, sí creo que debemos como profesionales entrar a hacer el estudio de impacto ambiental para mirar cómo podemos mitigar cualquiera de estos requerimientos que exige la ANLA para poder construir y traer unas oportunidades para mí que no tengo empleo. ¿Por qué no tengo empleo? Porque si no soy amigo del alcalde, no soy amigo del gobernador, no soy amigo de los DECO de Chocó, no tengo empleo. Esa es mi realidad. Esta empresa y las que vienen es una oportunidad de empleo. Y eso es lo que yo encuentro allí. Y no hay el impacto ambiental existe, naturalmente que existe, pero el hombre está hecho para darle solución a eso. Este es un desafío que los chocuanos vamos a asumir atendiendo todo el rigor metodológico que la institucionalidad exige y nos debe exigir, y lo vamos a hacer. Gracias. Gracias, Jimmy. Para ir finalizando, Andrés Osorio, yo quisiera que nos comentaras como cuáles entonces serían, desde tu punto de vista, esas graves afectaciones que tendría este puerto, la construcción de este puerto, sobre esos ecosistemas del Golfo de Nuquí. Sí, hola Tatiana, cordial saludo a todos los colegas aquí en la mesa de conversación. Bueno, yo hoy represento una institución académica que es un centro de excelencia en ciencias del mar, que se llama el CEMARIN, que está integrado por varias universidades y además soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, soy ingeniero portuario, ingeniero costero. Y en los últimos años he venido estudiando la física del océano, ¿cierto? Y la dinámica de los procesos naturales y la interacción que tienen esto con los ecosistemas. Básicamente estamos hoy, no lo digo yo, digamos que la comunidad científica internacional, estamos cambiando la manera como se está pensando el territorio y la ciencia, ¿cierto? La ciencia al servicio de la sociedad.
Entonces, digamos que los sistemas hoy se denominan como sistemas socioecológicos, es decir, no podemos tomar decisiones sobre ningún territorio si no entendemos que hay seres humanos que habitan ahí, que tienen dinámicas de ocupación del territorio de una manera, y además son sistemas ecológicos que tienen unas funcionalidades ecológicas, ¿cierto? Entonces, evidentemente, cualquier intervención que hagamos sobre cualquier lugar, y soy ingeniero, ¿cierto? Impacta. O sea, sí o sí impacta. Entonces, de ahí para el fondo o para atrás, tenemos que empezar a ver cuánto estamos dispuestos, ¿cierto?, a permitir un impacto y si somos capaces de mitigarlo o no, ¿cierto? Porque hay impactos que son irreversibles, ¿cierto? Entonces, todos los elementos, yo no soy biólogo, entonces todos los elementos que han estado aquí dando los colegas, la colega de Mar Viva, el colega WWF, Codechocó, son elementos absolutamente, y la comunidad, ¿cierto? Son elementos absolutamente importantes, ¿cierto? Entonces, los impactos, ¿cierto?, que vamos a generar en este territorio, ¿cierto?, en este territorio marino costero, son directamente proporcionales al tamaño del forzador, ¿cierto?, o el estrés que estamos generando. Entonces, una cosa es que nosotros queramos hacer una cabaña, ¿cierto?, a pie de playa, que genere impactos, ¿cierto? Y otra cosa es que queramos poner allí semejante tamaño de infraestructura, ¿cierto? Entonces, el tamaño de la infraestructura es el que va a generar, ¿cierto?, los impactos. Entonces, de ahí es que tenemos que empezar a ir para atrás, a ver, bueno, ¿hasta dónde queremos esto? Entonces, evidentemente, aquí hay unos elementos que no se han tocado. Yo voy a añadir unos elementos adicionales que no hemos tocado, y es que la dinámica, ¿cierto? Alguien decía por ahí que, creo que era Jimmy, ¿cierto? Decía que no se interrumpen los flujos, ¿cierto? Y entonces resulta que sí se interrumpen y demasiado, ¿cierto? Básicamente los manglares, ¿cierto?, están conectados con el río, están conectados con el mar y proveen unos servicios ecosistémicos más allá de los que podemos cuantificar incluso solo económicamente. Entonces, servicios proveen alimento, por supuesto, es un básico, ¿cierto? Pero nos proveen oxígeno y nos proveen esa base primaria, ¿cierto?, donde inmediatamente se conectan con otros ecosistemas más grandes y otros seres más grandes. O sea, las ballenas no llegan ahí o no recorren este corredor de manera gratuita, nada de que nos gustó esta ruta. No, llegan ahí porque hay un servicio que se provee de alimentación, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando yo pongo esta infraestructura, corto estos servicios, definitivamente sí los corto. Ahora, ¿cuánto? Eso es lo que no sabemos, y ahí sí estamos todos de acuerdo de que los estudios serios hay que hacerlos, ¿cierto? Pero, evidentemente, sí hay un impacto. Otro elemento al poner esta infraestructura es toda la dinámica de transporte de sedimentos. Evidentemente, esto es una zona altamente compleja, ya quedó demostrado, y alguien también decía que en el mundo sí hay puertos de este tipo, grandes infraestructuras. Entonces no quiere decir que lo que hayan hecho en el mundo a hoy es lo que nosotros tengamos que hacer ahora. Tenemos ese problema como país en vía de desarrollo, o incluso para ciertas cosas hay un subdesarrollados, es que estamos repitiendo los errores de otros lugares del mundo. Hoy, en grandes países desarrollados, entre comillas, están devolviendo la cosa, y entonces están haciendo ahorita un concepto que se llama construcción con la naturaleza. Es decir, tenemos que empezar a entender lo que se llama la infraestructura verde, ¿cierto? Entonces, ¿qué empiezas a hacer eso? Empiezas a reducir tamaño de infraestructura y empiezas a dar mayor prioridad al servicio natural. Básicamente, en lugar de poner un muelle, por dar un ejemplo, para una obra de protección costera para una playa, pues recupero un manglar. Entonces ya el manglar, en lugar de cortarlo, lo siembro o recupero un arrecife, porque ya eso empieza a generar un servicio de protección, o sea, la infraestructura verde, o sea, recuperar un bosque, recuperar un manglar, recuperar un ecosistema, es lo que la ingeniería del futuro nos está mandando, y es lo que llamamos hoy bioingeniería, ¿cierto? Entonces, digamos que las tendencias hoy son esas. Entonces, digamos que ante la pregunta que me haces es, ¿hay impactos? Sí, y muchos, sí. Ahora, ¿cuántos? Cuantifíqueme, dígame un número. No te lo puedo dar. O sea, tenemos que hacer los estudios, tenemos que profundizar sobre eso. Pero sí, hemos estado diciendo con un grupo de colegas científicos, ingenieros, que nos estamos uniendo alrededor del tema, es decir, aquí hay un costo. Y el costo es el que tenemos que evaluar. Es decir, ¿cuál es el costo de oportunidad que tenemos? ¿Cierto? El costo de oportunidad es decir, ¿vamos a perder este territorio tal como lo conocemos hoy? ¿El modelo que tenemos hoy? ¿O incluso vamos a fortalecer? Cuando digo modelo, es un modelo de sostenibilidad, de comunidades que
cuidan su territorio de una manera distinta, que viven de una manera distinta. No es lo que nosotros creemos en Occidente. Nosotros hoy estamos enseñados a vivir en edificios grises, a que el agua la ponemos en un lugar, la energía de otra, y no necesariamente es la manera sostenible de vivir. Entonces hay que encontrar un nuevo modelo, como decía Jimmy, un poco de oportunidades de vida, ¿cierto? Pero esas oportunidades de vida no son a costa de lo que sea. Y termino con un punto, pues porque esto podría, y es, hay un concepto de teoría de dinámica de sistemas que se llama la tragedia de los comunes. No podemos caer en que por querer hacer el bien, estoy seguro que William, desde su buen saber, cree que está haciendo el bien, ¿cierto? Pero resultamente, pues, y no digo William, pues la organización que representa y todos los gremios que representa, e incluso la sociedad de la gobernación que representa, creen que están haciendo bien, pero en la realidad, todos los que empezamos a hacer bien, pero tenemos intereses individuales, al final terminamos deteriorando un recurso porque no estamos priorizando el bien común. Y el bien común es cómo funciona hoy este ecosistema, este sistema socioecológico. No sé si me he explicado bien, pero creo que ahí damos unos elementos importantes para la discusión. Gracias, Tatiana. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Sin embargo, me gustaría, si alguien quisiera agregar algo, por favor me dice e iniciamos una ronda de intervenciones. Tres cosas que hay que tener en cuenta. La voluntad de las comunidades, que se haga un estudio de impacto ambiental, porque no sabemos qué ocasiona el puerto, porque no hay estudio de impacto ambiental. Y lo otro, que las entidades como la corporación, el ANLA, el ministerio, debemos de esperar que se cumpla lo de ley, que se hagan los procesos de consulta previa, que si hay en algún caso algún tipo de sustracción se haga, si hay veda se haga, pero siempre todo en el marco de la ley. Entonces, vuelvo y repito, tres fundamentales: comunidades, que se haga un estudio de impacto, porque nosotros no sabemos, decimos que ocasiona impacto porque toda actividad que tú hagas en un ecosistema ocasiona impacto. Y lo tercero, que el ANLA y Codechoco, que son los que vamos a dar las licencias que necesitan, actuemos sobre la ley, esperar que cumplan todos los procesos que necesitan una licencia ambiental. Muchas gracias y me despido porque tengo que ir al aeropuerto. Hasta luego. Gracias, director. Bueno, doctor Arnold, chao. Muchas gracias. Adelante, Andrés. Sí, para cerrar, Tatiana y colegas, quisiera dar un mensaje un poquito, repito, desde la parte académica, parte científica. Hoy acabamos de pasar como sociedad, como mundo, como planeta, una pandemia. Una pandemia la cual tiene que habernos servido para algo. Y es decir, las perturbaciones, ¿cierto? Lo decía Brigitte Batiste en una conferencia también que la escuchaba el otro día, que generamos sobre los sistemas, ¿cierto? A veces son tan pequeñas como para que el sistema se autorrecupere o tan grande como para que sea irreversible y el daño es irreversible. Hoy la pandemia fue tan pequeña que no aprendimos los daños que nos ha generado, porque hoy de repente vamos a salir otra vez y ya no se murió suficiente gente, Pero en un sistema como este, si la perturbación es tan grande que es irreversible los daños, pues sencillamente hoy, como conocemos esto o no conocemos, porque hay una cantidad de especies, efectivamente, cosas que no conocemos, nunca lo vamos a volver a ver. Entonces, la invitación es a que todo lo que nos acaban de decir, revisemos los estudios, miremos todo eso en detalle, pero sobre todo, miremos cuáles son los umbrales a los cuales como sistema, como sociedad estamos dispuestos a tolerar ese impacto. Ese umbral tiene que bajar definitivamente. No podemos seguir creciendo con una medida de crecimiento sostenido, efectivamente. Tenemos que bajar esto y entender que necesitamos un desarrollo sostenible, ¿cierto? O un equilibrio. No podemos tener la curva que va creciendo. Y esos son los umbrales que nos está llamando hoy grandes teóricos económicos, científicos del mundo. Revisar los umbrales y bajar los impactos para que no generemos estos desastres naturales que hoy lo estamos viendo en el país y en el planeta. Yo quiero decir varias cosas y una de estas es que todos están vaticinando, apostándole a la aplicación de Nostradamus, el grado de afectación con comparaciones de otros puertos en Colombia, pero cuando uno trae a colación comparaciones de puertos con tecnologías limpias, con tecnologías amigables con el medio ambiente,
con esa coexistencia, entonces no sirven porque estamos en Colombia. Entonces dice uno, ¿cómo hace uno la equidad? ¿Con qué rasero realmente genera todos estos debates? Otra cosa que quiero decir es, hemos coincidido todos que debemos dejar que se produzca un proceso legal que se genera en la ANLA, en el ministerio, para poder conocer en detalle cuál va a ser la afectación real. Hoy estamos vaticinando de 1000 y pico hectáreas cuando ni siquiera, y estoy casi que seguro, que no conocen cuál es el trazado definitivo en fase 3 ni el tren ni de la carretera. Entonces también uno en estos debates los llamo a la cordura y que seamos un poco a veces coherente y responsable con la gente a quien le queremos enviar la información, porque sin conocer los detalles muchas veces de la información comenzamos a desinformar, y esa ha sido la figura. Pero mira, Tatiana, una cosa que me llama mucho la atención, que es que todo el mundo dice que no se haga en Nuquí, que no se haga en Nuquí, pero coinciden en una cosa al final. Mira la conclusión. No, es que invirtámosles a Buenaventura. O sea, ¿qué está pasando? ¿A quién le estamos haciendo el mandado? Hagamos eso, porque es que todos dicen, en Nuquí no, en Nuquí no, en Nuquí no, en Nuquí no, pero mejor hagámoslo en Buenaventura. Buenaventura tiene 3 terminales del puerto y nadie ha dicho nada. La de Cebuena está casi a 500.000 metros de los manglares. ¿Por qué no lo podemos hacer en Nuquí? Esperemos que el mapa ambiental lo define. El punto de baja restricción físico-ambiental, ese es el polígono donde se está proyectando el puerto de Tribugá. Primero, entonces, como eso lo define, ya el ministerio dijo que allí se podía hacer porque es el de más bajas restricciones físico-ambientales. Esperemos todos los procesos técnicos que se tienen que dar ambientales para que ahora sí hagamos. ¿Yo qué hago? Yo le hago un llamado a todas estas organizaciones. Yo le hago un llamado a los de Mar Viva. Yo le hago un llamado a todos los ambientalistas. Hombre, si de verdad ustedes quieren a los chocuanos, si de verdad a ustedes les preocupa la situación y la vida de los chocuanos y de los negros del territorio, apoyen a que esto, si se va a hacer, se haga con todas las normas técnicas, con la menor afectación posible y que cumpla con los parámetros, porque aquí no nos digamos mentira. Es que aquí las obras no se hacen porque Libardo cree o considera o es el más inteligente. Aquí hay unos lineamientos normativos y que se tienen que cumplir. Y si el proyecto en el marco de esos lineamientos normativos cumple con las especificaciones ambientales, hay que hacerlo. Entonces yo les hago el llamado a ustedes que hoy se abrogan el derecho, se abrogan todo este proceso de trabajo de que hay que proteger a las comunidades. Ayúdennos a generar un proceso de protección a esas comunidades, pero no se opongan a lo que la gente y las comunidades quieren. Yo conozco el Baudó, doctor Mauricio, y lo caminé por el río Nuquí, y lo caminé por Tribugá, por las 2 serranías, y apenas faltan 60 kilómetros. Y la gente hoy está contenta porque tiene facilidad de salir a vender al lado de la carretera destapada sus productos y tienen accesos a la salud y a la educación. Mire cómo pasaron ayer una noticia donde todavía en pleno siglo XXI, donde están todos los medios de conectividad existentes en el mundo. En el Chocó la gente tiene que sacar sus enfermos en las hamacas, en camillas, en los hombros y en los cargueros, los paseros. Todavía existen los paseros en el departamento del Chocó. Y ustedes nos vienen a decir que es que no podemos hacer una carretera de 15 metros que le genere esas condiciones de la calidad de vida de la gente. O sea, de verdad, a mí me parece triste que este discurso que ustedes dicen querer a este territorio no ayudan a mejorarle la calidad de vida a nuestra gente. Por favor, Daniela, es que la plata que se va a invertir es de unos inversionistas privados, es una concesión que va a generar a 20 años y luego va a quedar la inversión para el Estado. Los de Buenaventura tendrán que buscar sus inversionistas para hacer sus inversiones que se necesitan. Pero me sigue preocupando, y corto con esto, Tatiana, que todo el mundo dice que no se haga en el Chocó, pero sí dice que se haga en Buenaventura. ¿Qué es lo que está pasando? Díganle la verdad al país, ¿qué es lo que está pasando realmente? Si es de verdad que no lo quieren, o hay unos intereses que están jalando que se haga en Buenaventura. Así de sencillo. Muchas gracias por la participación y espero que sigan generándose estos espacios. Muchas gracias a ti, al tiempo, para que la gente conozca en detalle el proyecto, que eso es lo que queremos, que la gente conozca el proyecto, ¿sí? Para que se puedan apropiar del mismo. Gracias, Libardo. Ahora quisiera darle entonces la palabra a Daniela. Muy corto, por favor.
Bueno, primero que todo agradecerles el espacio a Marviva y agradecer también en nombre de Alianza Nuquí, que como ya les dije está el Consejo Comunitario, líderes de las comunidades indígenas y mucha gente de las comunidades de Nuquí. También es una lástima que no esté Harry aquí para hacer este cierre de los temas. Yo simplemente quiero hacer un llamado en 3 cosas puntuales. La primera, transparencia con la información. Todas estas encuestas donde nos dicen que las comunidades de Nuquí están en un 90% de acuerdo, que sean públicas, porque eso no está público en ningún lugar. Y bueno, Harry, acá ojalá estuviera para decirles que no están del todo cierto que todo el mundo esté de acuerdo con el puerto. Segundo, un llamado a decirles que este puerto no es estratégico ni ambiental, ni económica, ni socioculturalmente para el país. Y aquí no hay ningún interés particular en Buenaventura. Aquí el llamado es a que los recursos se inviertan en lo que las comunidades quieren para su territorio. Acá los invito a leer el Plan de No Desarrollo del Consejo Comunitario Los Riscales, versión 2007-2020, donde está esa apuesta en la pesca, en el ecoturismo, en la agricultura. Que los recursos vayan para eso y no para un puerto, porque un puerto no está en obligación de garantizar ni salud, ni empleo para la gente, ni agua potable. Veamos Buenaventura, 60% de la gente en condición de desempleo, 40% de la gente en condiciones de pobreza y solamente 4 horas de agua potable al día. Y tercero, transparencia también con los trámites legales, que como ya todos mis compañeros de la mesa han dicho, son muy importantes. La ANLA rechazó el diagnóstico ambiental de alternativas por no cumplir con los requisitos de forma y contenido. La ANI no ha aceptado la póliza de garantía de Sociedad Arquímedes porque fue presentada por 0 pesos hasta este año en 2020, donde se presentó un contrato de fianza que tampoco fue aceptado por la ANI como póliza de garantía para el proyecto. Y tercero, mucha transparencia con las comunidades en los procesos de consulta previa y sobre todo proteger el derecho de estas comunidades a su modelo propio de desarrollo interétnico. Muchas gracias, Tatiana, y un agradecimiento y un saludo especial a todos. Gracias, Daniela. Entonces ahora quisiera darle la palabra a William. Bueno, no, primero agradecerle el tiempo a ti, Tatiana, y a todo el equipo, pues por esta gran oportunidad de este conversatorio. Yo creo que esto es lo que alimenta las ideas, los proyectos, y expreso pues mi total acuerdo con lo que expresaba el doctor Andrés ahorita, en el sentido de que tenemos que verificar precisamente en una balanza la relación beneficio-costo de estos proyectos. Y digamos que esa es la principal intención que no solamente tiene la Sociedad Arquímedes, sino sus actores públicos y privados. Este es un proyecto que ya ha tenido el visto bueno y la aprobación de la ANI en cuanto a la solicitud de los términos de la concesión portuaria. Hay un tema todavía por ahí pendiente que es la aprobación de la nueva garantía que siempre se ha presentado, pero ahorita digamos que en la renovación hay un pequeño avance ahí. En los temas ambientales que el doctor Mauricio comentaba, hay abierto un expediente. Otra cosa es que el documento que se radicó en enero de este año tuvo en marzo unas observaciones y hasta tanto no se subsanen, que el tema de la pandemia es lo que no ha dejado precisamente que se avance en ese tema, pues y ya la semana pasada reactivaron digamos que los consultores reactivaron sus visitas y una vez ello se desarrolle, pues se entregará de nuevo el documento. Eso no quiere decir que no haya expediente de licenciamiento, se encuentra abierto y se cuenta con todos los documentos, pues aprovecho de una vez para informarles a todos. Entonces, no, agradecerles a todos y aspiro y aspiramos, en nombre de la sociedad se los expreso, que estos conversatorios sigan porque yo sé que esto va a complementar muchísimo el que podamos entregar al país, si así desde el punto de vista legal se define, un importante proyecto para el departamento del Chocó en las condiciones en que se puedan desarrollar. Gracias, William. Entonces, por último, quisiera entonces darle la palabra a Mauricio. Adelante. Sí, efectivamente, pues yo insisto sobre unos temas y hay unos trámites legales. Realmente se devolvió por no cumplir con las condiciones, porque el documento no estaba bien. Abrir un expediente de licenciamiento ambiental es un acto administrativo, simplemente envío una carta diciendo que quiero algo. La institucionalidad me devuelve y me da unos términos de referencia y yo tengo que presentar un estudio. El estudio fue devuelto porque no cumplía los parámetros mínimos y fue devuelto a que lo vuelvan a hacer, a que se subsanen las cosas que no cumplían con los parámetros, y eso pues está en el expediente, está en el estudio, que yo invito a que lo lean porque la verdad el estudio como diagnóstico ambiental de alternativas es bastante deficiente a nuestro juicio. Sí, hay un tema, me permite... Disculpe una pequeña acotación ahí. Me permite, William, por favor, que estoy interviniendo, si me permite. Tenemos poco tiempo y esto se nos va a cortar.
Ahí el doctor Libardo está planteando una supuesta, digamos, condiciones que tienen que darse para eso, pero realmente parte de eso es la capacidad institucional. La capacidad institucional, una pena que el doctor Arnold se hubiera tenido que salir. La capacidad institucional de Codechocó es mínima, el presupuesto que tiene para cumplir adecuadamente con sus funciones es mínima. Entonces, aquí no se trata de actos de fe, se trata de demostraciones y como hablaba Daniela, no cuentan con autorizaciones por parte de puertos, no cuentan con autorizaciones ambientales, los documentos no han tenido la suficiencia necesaria para que las autoridades ambientales lo hagan, no ha habido problemas de transparencia, de acceso a la información cuando se habla de Buenaventura es que evidentemente entre minimizar unos impactos con una profundización de un canal de acceso versus convertir una aldea de pescadores, un pueblo de muy baja densidad poblacional, y tener que hacer los impactos que seguramente se generan con carreteras, con vías, pues evidentemente el balance es otro, un puerto que tiene doble calzada con excepción de 17 kilómetros, y nosotros, doctor Libardo, también hemos atravesado todo el Chocó, hemos hecho proyectos, lo que creemos es que el desarrollo de un territorio como el Chocó no necesariamente tiene que ser el mismo tipo de desarrollo que se planteó en la región andina, en la región caribe, que los desastres ambientales yo creo, y no se trata de ser apocalíptico, se trata de ser consciente de los errores que se han cometido. Y la idea es, ahora que han mejorado un poco las condiciones en el departamento de Chocó en razón de la disminución de la violencia, que no se ha disminuido del todo, lo sabemos, pero en esas condiciones resulta mucho más procedente aprovechar el verdadero oro del Pacífico, que es la biodiversidad. Creemos que alrededor de eso se puede generar un desarrollo sostenible. Creemos que se pueden mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. Creemos que se puede hacer incluso proyectos de muy alto alcance. Nosotros hemos financiado proyectos importantes en el departamento del Chocó que están mejorando sensiblemente las condiciones de la población, pero enfocados en una forma de desarrollo que no es repetir los mismos errores que desafortunadamente se han venido cometiendo durante mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos pues por acompañarnos. Sé que pues estuvimos un buen tiempo discutiendo sobre pues el futuro de Tribugá y pues de Nuquí, de este puerto. Muchas gracias a todos por aceptar nuestra invitación. Recuerden pues seguirnos en nuestras redes sociales del Tiempo y también en El Tiempo Verde en Twitter como @eltiempoverde. Y de nuevo pues muchas gracias.